Muy buenas tardes a todos los oyentes de CardioTip Podcast. El día de hoy les habla Daniel Gutiérrez, médico hospitalario del Servicio de Cardiología del Hospital San Rafael de Tunja, y vamos a tocar un tema muy interesante que es la actualización del 2024, la ACC de falla cardíaca con FEBI reducida. CardioTips Podcast. Vamos a recordar que este documento proporciona consejos prácticos, herramientas y condiciones que son necesarias para tratar la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, entendiéndose esta como una patología muy compleja que necesita equipos multidisciplinares, interdisciplinares e incluso transdisciplinares para su adecuado tratamiento y asimismo para el éxito de la misma. Como parte de este documento vamos a revisar 10 puntos rápidamente como targets terapéuticos, de tips, de consejos para poder hacer que la falla cardíaca con FEBI reducida esté compensada y así disminuir el progreso de la misma. Vamos a iniciar a hablar del tratamiento nuevo basado en las evidencias dirigidos por guías y cómo hacer progresivamente la introducción de los medicamentos. Recordemos que desde la publicación del consenso de expertos sobre el manejo de falla cardíaca en el 2021 han surgido más datos que respaldan el inicio y la titulación temprana de los 4 pilares fundamentales o los 4 fantásticos en el manejo médico óptimo. Recordemos que dentro de estos 4 están el receptor o los inhibidores del receptor de la neprilicina o ARNI, los beta bloqueadores, los antagonistas de mineralocorticoide y los inhibidores de los receptores SGLT2. Recordemos que estos nos ayudan a maximizar los beneficios iniciales y a mejorar los resultados que nos pueden generar un mejor pronóstico en nuestros pacientes, reducir la mortalidad y mejorar asimismo la calidad de vida y la adherencia al tratamiento. Cómo lograr una terapia óptima con múltiples medicamentos es el segundo punto que vamos a tratar el día de hoy, ya que las modificaciones de esta terapia suelen ser importantes en estos pacientes y suelen estar ancladas a el creciente reconocimiento de la seguridad y a la urgencia de iniciar y titular las terapias rápidamente. Recordemos el ensayo STRONG-HF, que demostró que el aumento rápido de las dosis de la terapia médica óptima y un seguimiento estrecho con los objetivos de dosis a alcanzar dentro de las primeras 6 semanas posteriores al alta de la hospitalización de esa descompensación o ese diagnóstico de falla cardíaca fueron seguros, bien tolerados y lo mejor aún es que se asociaron con un riesgo reducido de muerte por todas las causas o insuficiencia cardíaca recidivante a los 180 días. Primero, las dosis de los beta bloqueadores deben ajustarse cada 1 o 2 semanas en un paciente que no tenga una insuficiencia cardíaca descompensada. Recuerden que en descompensación no se titulan beta bloqueadores. Y es posible que necesitemos periodos de tiempo más largos para pacientes frágiles con los beta bloqueadores. Con los ARNI se deben preferir el uso en ausencias de hipotensión sintomática, inestabilidad electrolítica o electrolítica riñón, y si el uso de ARNI no es factible, se debe iniciar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2 y se debe titular similar a los beta bloqueadores, con vigilancia a la función renal, el potasio y la presión renal. A las dosis se pueden aumentar cada semana para dar tiempo que se ajusten los efectos vasodilatadores y así aumentar la tolerancia. Sobre los antagonistas de los mineralocorticoides, las dosis utilizadas en los ensayos clínicos, que normalmente son inferiores a las que podríamos influir o inducir en el paciente por la presión arterial, son suficientes para la eficacia clínica siempre y cuando se tenga presente el control de la función renal y el potasio. Se deben agregar inhibidores de los SGLT2, ya que estos inhibidores son de dosis fija y no requieren titulación y son excepcionalmente bien tolerados por los pacientes, incluso con presión arterial más baja. Los pacientes con falla cardíaca y que no lleguen a metas de frecuencia cardíaca, es decir, 70 latidos a 50, se deben tolerar o se deben titular las dosis de los beta bloqueadores a dosis máximas para luego así ir a agregar la ivabradina. Quien quiera profundizar un poquito más en este tema de la ivabradina, los invitamos a escuchar el capítulo 83 de CardioTip Podcast. Y en pacientes seleccionados de alto riesgo y que ya tienen el tratamiento médico óptimo y que la falla cardíaca
se va a considerar de alto riesgo para descompensación y progresión, se puede iniciar los inhibidores de la guanilato ciclasa como el verosiguat. Recordemos que el estudio Victoria es un estudio global de verosiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y este demostró que en pacientes con mayor riesgo de esta falla cardíaca con FEBIR reducidas que tengan alto riesgo a empeorar, el estimulador de la guanil ciclasa soluble fue superior a placebo y puede reducir la hospitalización, la muerte, y se le otorgó una recomendación 2B en las guías. Es importante tener en cuenta también el tercer punto de estas recomendaciones de la ACC, que es cuándo derivar un paciente en insuficiencia cardíaca. Recordemos que la asistencia en la evaluación de un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBIR reducida es un criterio para derivar a cardiología. Síntomas persistentes o que empeoran, esos pacientes que venían compensados y se están descompensando, están volviendo a tener síntomas, es una indicación. Eventos clínicos adversos, mala tolerancia medicamentosa o mala titulación de estos programas, se debe remitir a estos pacientes a cardiología, y las características que sugieran que el paciente tiene un alto riesgo de progresión de la enfermedad o muerte o descompensación. Igual es ideal que estos pacientes con fracción de eyección reducida tengan un control periódico por cardiología. El cuarto punto es cómo mejorar la coordinación de la atención, ya que es complejo y requiere un alto grado de coordinación asistencial entre varias especialidades, contemplando medicina del deporte, nutrición, enfermería también especializada en falla cardíaca, cardiología clínica y grupo de falla cardíaca. Y es importante y se proponen que las siguientes habilidades esenciales las debe tener un equipo para manejar falla cardíaca. Primero, diagnóstico de insuficiencia cardíaca y seguimiento de su progresión, prescripción, titulación y seguimiento del tratamiento, una adecuada educación para pacientes y cuidadores, enfermeros, aquellos familiares que están pendientes de estos pacientes con falla cardíaca con FEBIR reducida. Asimismo, prescripción de estilos de vida, educación, seguimiento, acceso a pruebas genéticas, programas de asesoramiento, evaluación, tratamiento y seguimiento del apoyo psicológico y social, la coordinación de la atención de las comorbilidades concomitantes y asimismo el asesoramiento nutricional. Es importante que tengamos en cuenta que estos pacientes tienen que ir muy de la mano con todo este apoyo también por psicología, porque es una enfermedad que genera una alta carga en la parte de calidad de vida. El quinto punto es cómo mejorar la adherencia a la medicación. Recordemos que las dificultades con la adherencia a las terapias recomendadas para insuficiencia cardíaca pueden ser multifactoriales. Los pacientes con falla cardíaca, especialmente aquellos que tienen FEBIR reducida, tienen indicaciones de múltiples terapias con medicamento. Pueden llegar incluso en promedio a tener 6 medicamentos diferentes con más de 10 dosis diarias. Entonces es importante que dirijamos nuestros esfuerzos a que esos pacientes sean adherentes y a educar a las familias en cuanto a prescripción, entrega, tiempo y en qué momento se le debe dar el paciente, y evitar estas barreras de costo, acceso, utilización farmacéutica y otras terapias cognitivo-conductuales que pueden tener también los pacientes. El sexto punto es cómo adaptar el tratamiento en cortes de pacientes específicas, pacientes afroamericanos, adultos mayores y pacientes con fragilidad. Recuerden que en pacientes afroamericanos no se ha observado diferencias significativas en la eficacia de los ARNI ni los inhibidores de los ISGLT2. Asimismo, son indicaciones en estos pacientes, en esta población, y los beneficios establecidos en el público en general se recomiendan también recibirlos en ese tipo de pacientes. Si el paciente está estable y tolera dosis máxima, se podría considerar la titulación y la combinación con hidralazina o dinitrato de isosorbide, dependiendo del perfil de esa falla cardíaca. En adultos mayores representa un enigma para el manejo de la falla cardíaca, ya que esta población es excluida en la mayoría de los ensayos clínicos, sobre todo van de 75 más o menos 5 años, aquellos por encima de los 80 años no están incluidos. Sin embargo, se sugiere que las dosis óptimas para estos pacientes mayores pueden ser más bajas dependiendo a su escenario clínico y a su progresión de la falla cardíaca. Y en pacientes con fragilidad no existe una evidencia que sugiera que se deban suspender las terapias actuales o modificar las dosis en caso de la misma. Como séptimo punto,
Podemos gestionar o hablar de gestión del costo de estos pacientes y aumentar el acceso a los medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Es importante centrarse en reducir los costos de los pacientes y aumentar el acceso a los medicamentos, ya que estos evitan reingresos hospitalarios y desenlaces que puedan generar un mayor consumo del sistema de esta patología. Asimismo, identificar los programas de asistencia al paciente y completar las autorizaciones previas necesarias para que el paciente siempre esté en seguimiento. Octavo, cómo gestionar la creciente complejidad de la falla cardíaca. Evaluar y abordar las determinantes sociales de la salud de los pacientes es importante en el contexto creciente de la complejidad de la atención de la falla cardíaca. En el consenso se puede profundizar los 11 principios de la salud pública para este fin, y recordemos que cada una de estas patologías se adecuan a nuestros sistemas de salud. 9. Cómo gestionar las comorbilidades comunes. Entonces, además del manejo de las comorbilidades cardiovasculares, también se le debe prestar atención a todas las comorbilidades patológicas no cardiovasculares que tengan el paciente: enfermedad renal crónica, los trastornos respiratorios, los trastornos del sueño, la deficiencia de hierro, las infecciones virales. La prevención como pilar de vacunación en esos pacientes es muy importante. Y por último, pero no menos importante, cómo integrar los medios paliativos y de cuidados hacia la transición a los pacientes con patologías terminales. Los cuidados paliativos son una parte integral y muy importante en la atención de la falla cardíaca. Todos los médicos podemos contribuir al apoyo de los cuidados paliativos mediante la identificación de estos pacientes y los objetivos de la atención, con énfasis en calidad de vida, en manejo de los síntomas congestivos a lo largo del curso de la falla cardíaca, incluido en aquellas fallas cardíacas avanzadas al final de la vida, y la utilización de herramientas de apoyo de tomas de decisiones y grupos multidisciplinarios, sobre todo en la planificación de la preparación. Como conclusión de esta actualización de la ICC 2024, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEV reducida a menudo implica atención multidisciplinaria, puede requerir una toma de decisiones compleja y se beneficia de una base sólida de conocimientos para tratar a estos pacientes a menudo frágiles. La insuficiencia cardíaca es un importante problema de salud pública en el que se esperaría que una experiencia médica más amplia sea beneficiaria y significativa en las guías de práctica clínica institucionales para los pacientes afectados. Muchas gracias por estar conectados y aquí los dejo con el doctor Conta. Bueno, Daniel Felipe, pues esta es una actualización muy importante. Me encantó el punto de la adherencia, ¿sí? Incluso desde la Sociedad Colombiana de Cardiología estamos con el doctor Melgarejo intentando mejorar el capítulo o la seccional de adherencia terapéutica, y adherencia terapéutica no solamente son fármacos, sino toda la adherencia a todos los hábitos también saludables. Entonces recordemos que en insuficiencia cardíaca es muy importante líquidos, sal, tabaquismo, licor, dormir bien, las metas de los valores de nuestra frecuencia cardíaca, tensión arterial, índice cintura-cadera, grasa corporal, peso, y es muy importante tener en cuenta eso asociado a una terapia médica óptima y asociado a la parte mental y salud mental. Creo que pudiésemos en un futuro tener éxito sobre la batalla de la insuficiencia cardíaca. Excelente, Daniel Felipe, felicitaciones por esta actualización, y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.